Héroe en la madrugada, mesera enfrenta asalto y arriesga su vida por la hija del millonario. Era una noche oscura y lluviosa cuando el pequeño café de la esquina, siempre lleno de risas y aromas, sufrió un cambio drástico. La campanita de la puerta tintineó, pero el sonido que siguió hizo eco de manera siniestra. Dos hombres con máscaras que ocultaban sus rostros, entraron con la furia de un huracán. El corazón de Ana, la mesera de sonrisa encantadora, se detuvo. No era solo un asalto, era una prueba de valentía. La tensión se palpaba en el aire denso como un volcán a punto de estallar. Cientos de miradas se aferraban a ella, esperando su siguiente movimiento. «Entréguenlo todo», gritó uno de los maleantes, su voz rasposa resonando como un trueno dentro de aquel refugio cálido. Ana vio a la hija del millonario, Clara, sentada en la esquina, sus ojos llenos de terror. En ese instante la realidad la golpeó, su vida o la de la joven en peligro. Un nudo en su garganta le prohibió gritar, pero una chispa de resolución encendió su alma. Se acordó de su propia hija, de su mirada inocente, y su pecho se llenó de coraje. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ana dio un paso hacia adelante. Nadie imaginaba lo que iba a suceder a continuación. Mientras la multitud murmuraba en shock, las manos temblorosas de Ana se alzaron con determinación. La adrenalina corría por sus venas. Un giro de sus labios esbozó una sonrisa desafiante. «No los dejaré hacerle daño». Las palabras resonaron como un eco en las paredes del café. El tiempo pareció detenerse, el aire se volvió denso. Las miradas se fijaron en ella, una heroína que había decidido arriesgarlo todo. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Ana respiró hondo, su mente giraba en espiral. Los rostros de los clientes pasaron como sombras, pero el de Clara se quedaba grabado en su corazón. ¿Podría salvarla? Las balas sonaban en su mente, el peligro palpitaría en sus venas. En un instante el destino de ambas mujeres dependería del valor de una sola. Mientras los malhechores se acercaban, cada paso de Ana se sentía como el final de un capítulo y el principio de una historia heroica. ¿Pero saldría con vida? ¿Podría ella realmente ser la salvadora en medio del caos? La respuesta se asomaba en la noche, un misterio pronto por resolver. El silencio fue roto por un grito desgarrador que provenía del fondo del café. Uno de los asaltantes, al ver la resistencia de Ana, levantó su arma, su rostro transpiraba rabia y sorpresa. «Regresa atrás, estúpida». Ana sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía. La adrenalina la empujó hacia adelante incluso cuando su estómago se revolvía como una tormenta. Sus ojos estaban fijos en Clara, que se encogía, tratando de ser invisible en su mesa. Las miradas de los clientes, llenas de terror y desesperación, la rodeaban, el peso de su decisión era abrumador. «A la cuenta de 3, le vuelvo a decir que se aparten», gritó el segundo ladrón, su mano temblando en el arma, como si la rabia estuviera a punto de hacerle perder el control. Ana, con el corazón palpitante, sopesaba sus opciones. Podía sentir las palpitaciones de su propio miedo, y sin embargo, también había una chispa de valor. Este era su momento. Este era su lugar. Pulsó los labios y con voz firme exclamó: «No. No puedo dejar que le hagan daño». Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos ahogados. «Ana, no». Pudo oír a alguien decir, pero ella no podía retroceder. La idea de perder a Clara le resultaba insoportable, un horror inaceptable. Sin previo aviso, el primer ladrón avanzó hacia ella, su mirada era un fuego, y tiró el contenido de la caja registradora al suelo. La moneda metálica resonó como una lluvia de armamento. Ana dio un paso al frente, acercándose a él con una resolución impresionante, mientras se debatía entre el pánico y la indignación. «¿No tienes vergüenza?», preguntó con su voz resonando fuerte en el espacio cargado.
¿Qué estás dispuesto a perder? La atmósfera se llenó de tensión. El ladrón podía notar que aunque tenía el arma, el fuego en los ojos de Ana no era para subestimarse. Clara, aún temblando, la observaba en silencio, incapaz de moverse. En la confrontación, la imagen de su propia hija la impulsó. Mientras Ana pensaba en lo que haría si alguien amenazara a su pequeña, un sentimiento reprimido comenzó a brotar. El ladrón la miró con desdén, subestimando su voluntad. Y en ese instante, como un destello de luz, Ana aprovechó la confusión para lanzarse al lado del ladrón que sostenía el arma. El tiempo se detuvo al tiempo que giraba y, como en un ballet de peligro, logró empujar su brazo hacia abajo mientras los gritos de su alrededor aumentaban en desesperación. El sonido de un disparo resonó, pero un grito sonó también. Era Clara, una mezcla de angustia y poder. Ana sintió el impacto inmediato de su propio cuerpo. ¿Había sido un golpe? Cuando el silencio regresó, el golpe resonó en su pecho, y una ola de confusión la envolvió. Afuera, las luces de sirenas comenzaban a parpadear en la distancia, pero dentro del café el caos apenas comenzaba. Todo se sentía como un sueño distorsionado. Clara se llevó las manos a la boca, el ladrón, tambaleándose, se estaba descontrolando. De repente Ana se dio cuenta de que su acto valiente podría traer consecuencias desmedidas. Antes de que pudiera pensar más, el otro ladrón, que había permanecido en silencio, se abalanzó sobre ella reclamando la situación. Su mirada era de locura y furia. Ana supo que esta batalla estaba lejos de terminar. Nadie se mueve, gritó él, mientras apuntaba su arma, pero había algo en sus ojos que brillaba, un destello de incertidumbre. Ese destello le dio una pista a Ana. El último giro de esta noche parecía estar relacionado no solo con su vida o la de Clara, sino con un secreto que había permanecido oculto en sus corazones. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué historia conectaba a estas dos mujeres? La respuesta podría cambiar todo y el destino de ambas colgaba de un hilo delgado. La tensión en el aire se intensificó. Ana, sintiendo la presión del arma frente a ella, sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. La mirada del ladrón, que parecía desfallecer mientras apuntaba, revelaba una lucha interna. Su rostro pálido y sudoroso contrastaba con la determinación de Ana, quien mantenía su postura desafiante, preparándose para enfrentar lo que viniera. La multitud contenía la respiración. Ana podía sentir el sudor correr por su frente y el pulso retumbante en sus oídos. Clara la miraba con los ojos llenos de miedo y admiración. El eco de su grito aún resonaba en la pequeña cafetería. La imagen de su hija la mantenía firme, pero también la llenaba de angustia. ¿Qué pasaría si fallaba? El ladrón dio un paso hacia ella, su arma temblando ligeramente. No es un juego. Apártate. Su voz quebró, velando que aún él no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Ana apretó los dientes. No me voy a mover. Basta de esto. De pronto un ruido ensordecedor llenó el espacio, el sonido de los frascos de vidrio que caían al suelo, provocado por una mujer que, abrumada por el miedo, intentó escapar. Esa distracción fue suficiente para desestabilizar al ladrón un segundo más. Fue el momento que analizó con rapidez. Con un impulso feroz, se lanzó hacia él, aprovechando la confusión. Logró desviar el arma con un movimiento rápido, y en un giro inesperado, la pistola se disparó hacia el techo. La explosión del disparo resonó y provocó un escalofrío colectivo entre los presentes. «Deténlo», gritó alguien en la multitud, pero todo sucedía demasiado rápido. Ana vio cómo el ladrón tambaleaba hacia atrás, sorprendido por la pérdida de control. En un segundo las miradas se volvieron hacia ella. Su corazón latía con fuerza, pero no había vuelta atrás. El otro ladrón, aún con su arma en mano, intentó recuperar el control de la situación. «Vuelve atrás, idiota», gritó mientras la rabia y el miedo se fusionaban en su rostro. Ana se dio cuenta de que no solo debía luchar por su vida, sino también por Clara y todos los demás presentes. Después de un leve titubeo, el ladrón que había estado inmóvil se abalanzó hacia ella, pero Ana ya estaba lista. Con un grito y un empujón, empezó a pelear no solo por sobrevivir, sino por liberarse del dominio del terror. Sus movimientos eran rápidos, precisos, impulsados por el amor y la protección que sentía hacia Clara. A medida que la pelea se desencadenaba, el reloj en la pared parecía haberse detenido. En medio del caos, una revelación estalló en su mente. «¿Es por eso que estás haciendo esto?», le gritó a su antagonista, determinando que no todo en su vida sería opresión.
La mirada del ladrón titubeó como si Ana hubiera despertado algo en él. Tal vez había más en esta lucha de lo que parecía. Sus miradas se cruzaron y por un instante ella vio más que solo un criminal. Algo en sus ojos heridos reflejaba desesperación, no solo rabia. Y justo cuando Ana pensaba que podría haber encontrado una salida, el sonido de las sirenas se acercaba más rápidamente. Era un doble filo, la ayuda venía, pero también podía desatar la locura. El ladrón comenzó a retroceder, consciente de que su tiempo se estaba agotando. Nadie se mueve. No se acerquen, gritó el segundo ladrón, su voz ahora llena de pánico. En esa atmósfera electrificada, Ana sabía que la pelea no solo era física. Se trataba de enfrentarse a los propios demonios de aquel hombre desesperado. Con cada movimiento el café parecía vibrar en un vaivén de emociones, una mezcla de miedo, valentía y una claridad dolorosa. Clara, susurró Ana, mirando a la niña aún paralizada detrás de la mesa. Si lograba desviar la atención del ladrón, tal vez pudieran escapar. Tenía que intentarlo. De repente, un giro frenético de la situación. Una figura conocida apareció en la entrada del café. Era Fernando, su esposo, un rostro familiar entre la multitud caótica. Lo que no esperaba era ver la pistola que él mismo portaba. Ana, no te muevas. La desesperación en su voz era palpable. El destino ya había tomado una decisión, y lo que sucediera a continuación podría cambiar todo. Estarían preparados para enfrentar no solo a los ladrones, sino a las verdades ocultas de su pasado. Las sirenas retumbaban en la distancia como un latido frenético, pero en la pequeña cafetería el tiempo parecía haberse detenido. Ana sentía el sudor frío de la adrenalina empapando su blusa. Fernando, su esposo, estaba ahí frente a ella con la pistola en la mano, pero su mirada no se encontraba detrás del arma. Se fijaba en su esposa, en su hija, y en todo lo que podía perder en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué haces aquí? Ana apenas pudo articular, su voz temblorosa, llena de incredulidad. La mezcla de alivio y temor se enredaba en su pecho, haciendo que su respiración se sintiera restringida, como si estuviera atrapada en una red invisible. Tenía que asegurarme de que estuvieras bien, respondió Fernando, su tono cargado de tensión. Miró a los ladrones, quienes tenían la mirada fija en él, exhibiendo una mezcla de deseo de huir y sed de control. La situación era inestable, como un frágil equilibrio a punto de romperse. El ladrón, que había estado desorientado, retrocedió un paso, consciente de que cada momento que pasaba hacia la llegada de la policía aumentaba la presión. Ana, viendo la confusión en su rostro, sintió que había una chispa de humanidad en medio de su locura. «No disparen. Dejen que podamos hablar», gritó, intentando apelar a la razón de aquel hombre. «¿Hablar? ¿Qué vas a decirme?» El ladrón señaló con el arma hacia ella, pero su voz ya no era tan segura. «No hay nada que puedan ofrecerme, y menos tú». Ana respiró hondo y se preparó para sacar lo que tenía dentro. «¿Y si te dijera que no solo eres un ladrón? Tú, igual que yo, has luchado». «Lo sé. Eres más que esto». Sus palabras flotaron en el aire y por un instante silencio. La multitud contenía la respiración, la tensión se sentía saturada, casi visible. Fernando, sintiendo la energía de sus palabras, se acercó un paso. «Ana, ¿qué estás haciendo? Podrías ponerlo todo en peligro. Estos hombres no están aquí para conversar». Su advertencia era genuina, pero Ana sentía que tenía que arriesgarlo todo. La vida de su hija, la vida del hombre herido frente a ella, lo merecía. Un grito ruidoso cortó el aire luego de que una mujer a sus espaldas se desmayara, creando una ola de confusión. En ese instante el ladrón, con el rostro pálido, perdió la mirada de determinación. Fue un momento decisivo, una pausa que permitiría a Ana tomar aliento antes de la tormenta. «¿Ves?» Ana persiguió la oportunidad. «Tú tienes miedo igual que nosotros. Pero esto no tiene que acabar en tragedia. Hay un camino que no implica sangre». Las palabras fluyeron de su boca como una súplica, una llamada de esperanza hacia un futuro que parecía desvanecerse. Ambos ladrones intercambiaron miradas, y Ana pudo ver que también se cuestionaban. Se daban cuenta de que había una puerta entre estas paredes que los podría llevar hacia una luz diferente, si solo se atrevían a dar un paso atrás, pero Fernando no podía contener el miedo. «Ana, es un riesgo», exclamó con la angustia reflejada en su cara. Tenía la pistola en mano y esta vez era él quien parecía perder el control.
¿Y si todo esto termina mal? No puedo perderte, no puedo. El ladrón, que había estado en pie con el rostro empapado de inseguridad, comenzó a retroceder. Cállate, no me importa lo que digas, gritó, su voz ahora más quebrada. El segundo ladrón, ya desarmándose un poco, comenzó a temblar visiblemente, conteniendo la respiración por la presión de la situación. El mundo se detuvo nuevamente en ese instante, entre el grito silencioso de Ana y el súbito cambio en la actitud de los ladrones. Todos estaban a un paso de una frontera peligrosa entre el desastre y la salvación. La sirena estaba cada vez más cerca, solo un golpe más y podría explotar todo. En medio de aquella semioscuridad, Fernando y Ana comprendieron la realidad sombría. Pero lo que ninguno esperaba sucedió en un giro inesperado. El ladrón más oscuro del dúo, quien había sido el más callado, dejó caer su pistola al suelo. ¿Qué estamos haciendo?, murmuró, su rostro ahora un reflejo de confusión. Tal vez no somos los villanos aquí. Ana sintió un destello de esperanza, pero también la angustia de un abismo que se acercaba. Justo cuando parecía que una solución pudiera encontrar su camino, el ladrón, que había permanecido firme, dejó escapar un grito ensordecedor, unos pasos hacia atrás, y todo se precipitó. ¿Sería el momento de la redención, o la tragedia? La pregunta flotaba en el aire, temblorosa, sin que nadie pudiera anticiparlos. Los vidrios de la puerta se hicieron añicos en un instante, y la mirada de todos se desvió hacia la nueva amenaza que se acercaba, dejando en el aire una terrible incertidumbre. ¿Quiénes serían los verdaderos monstruos esta vez? La respuesta estaba a punto de revelarse. El estruendo del vidrio roto resonó como un disparo en el corazón de la cafetería. Ana y Fernando se congelaron, sus cuerpos tensos como cuerdas de guitarra a punto de romperse. La multitud murmuraba en un crescendo de pánico, en el aire flotaba el miedo palpable a lo desconocido. La mirada de los ladrones, antes decidida, ahora se tornaba confusa, un reflejo de la inminente amenaza que emergía en el umbral. Un grupo de hombres, vestidos de negro y con viseras que ocultaban sus caras, irrumpieron con una ferocidad ensordecedora. Pronto las armas de fuego de los recién llegados apuntaron al cielo, y el aroma a pólvora impregnó el ambiente. «Al suelo, todos», gritó uno de ellos con una voz profunda, cargada de autoridad. La gente se agachó rápidamente y el rostro de Ana se paralizó. No quería mirar a su hija, pero la necesidad de protegerla superaba todo. sigue hablando», exclamó el ladrón, que había dejado caer su arma, sus ojos repletos de desesperación. El nuevo grupo avanzaba, y su presencia era un recordatorio brutal de que el caos solo se estaba intensificando. Fernando tenía la pistola tensa, preparado para cualquier movimiento, sus ojos brillaban con una mezcla de valentía y angustia. «¿Por qué están aquí?», Ana preguntó, su voz temblorosa, mientras un velo de pánico le nublaba la mente. «No tiene que haber más violencia». Un segundo ladrón en el grupo oscuro se rió con desdén. «¿Qué más se puede esperar, señora? El caos es lo único que sabemos hacer». Sus palabras, frías y desprovistas de humanidad, cortaron el aire como un cuchillo. Fernando sintió el estómago revuelto, y el impulso de enfrentar la amenaza crecía con cada segundo. En un instante, el ladrón más desesperado miró a su compañero. «Esto no es lo que quisimos». «Por favor, no», vocalizó, su voz quebrándose. Una tempestad de emociones atravesó la reunión, hasta el momento en que una de las meseras, temblando, rompió el silencio. «Aún hay una salida», gritó, apelando a la confusión de los hombres armados. La desesperación en su voz resonó con fuerza, llamando la atención y provocando un momento de duda. «Esto no tiene que acabar así». La tensión creció, minguiendo el angustiante deseo de alguien por encontrar sentido. Ana sintió la chispa de una posible redención, pero en medio del clamor, el ladrón, que había mantenido la calma, sacó su arma hacia la mesera, gritando. «Nadie se mueve. Nadie habla». La copa del vaso que tenía estridió al romperse en sus manos, y el susto vibró a través de la habitación como un eco de miedo. En ese instante culminante, Ana comprendió que esa era la oportunidad que necesitaban. Sin pensarlo, se interpuso entre la mesera y el ladrón, dispuesta a acertar a cualquier precio. «No. No mates a nadie más». Ana gritó con fuerza. Su corazón latía desbocado. «Si hay alguien aquí que entiende tu dolor, soy yo. Hablemos». El silencio se instaló pesado y tenso, mientras todos se movían entre la confusión y la ansiedad. Ana sintió los ojos de su hija, un pequeño peso en su pecho,
pero no podía permitirse pensar en eso. Todo dependía de lo que pudiera hacer a continuación, pero antes de que pudiera articular una palabra más, el ladrón que había estado completamente ausente del momento anterior avanzó, apuntando su arma hacia el grupo. La atmósfera cambió de nuevo y Ana se dio cuenta de que estaban al borde de un abismo. Un disparo sonó, el clamor agudo de la pólvora llenó todo, y el mundo se detuvo. Ana se giró horrorizada, esperando ver la tragedia desatada. La opción de perderlo todo colgaba en el aire, mientras el destino se movía en una danza macabra. El eco del disparo resonó, y con él, los corazones se detuvieron, esperando el desenlace. ¿De quién sería la sangre derramada esta vez? La respuesta se acercaba a pasos firmes, y el terror se adueñaba del momento. Ana se movió con rapidez hacia la verdad, pero una pregunta gravita en el aire: ¿sería suficiente el sacrificio para cambiar el rumbo? El desenlace las acechaba, solo un paso más y podría ser el final o un nuevo comienzo. El disparo resonó como un eco de mortales oportunidades, desgarrando el aire cargado de miedo. La figura del ladrón se mantenía desafiante, pero algo en su mirada, un destello de arrepentimiento quizás, se dibujaba en su rostro. Ana, el corazón en la garganta, contuvo la respiración mientras el tiempo parecía congelarse. La mesera, paralizada en su grito, llevaba una herida invisible en su alma. En su mente las imágenes de su propia familia emergieron como sombras, la risa de sus hijos, los abrazos cálidos de su pareja. No podía permitir que el dolor ajeno dictara su futuro. Con el valor encendido, dio un paso hacia adelante. No. No maten más, su voz sonó como un campanario en medio de la tormenta. Debemos ser humanos. Aunque sea por un momento, dejemos de lado este horror. El ladrón que había disparado vaciló, su mano temblorosa hizo una pausa, pero la tensión apenas comenzaba a liberar sus garras. La sala era un pantano de temor, y las respiraciones entrecortadas eran casi canciones fúnebres. Ana pensó rápidamente en su hija, cuyas pequeñas manos probablemente se aferraban a su chaqueta. Si algo le sucedía a ella, sería el fin de su mundo. Avanzó un poco más, absorbida por la necesidad de actuar. ¿Cuánto dolor has sentido? ¿Qué te ha llevado aquí? Déjanos escucharte. Los ojos del ladrón temblaron, la rabia y el pánico luchando en su interior. ¿Quién se preocupa por nosotros? ¿Quién nos ha escuchado? Su voz era un grito ahogado, un eco de injusticia. La multitud contenía la respiración, cada palabra era un paso hacia la guerra o la paz. Fernando, aún en la sombra, no podía quedarse al margen. Diablos, se sentía atrapado entre desear proteger a Ana y enfrentarse al ladrón que aún no sabía qué rumbo tomaría. Sintió como si su propio corazón estuviera dividido, como si parte de él pudiera entender la desesperación y otra parte solo quería eliminarla. Ana continuó: yo estoy aquí. Todos estamos aquí. Todos queremos cambiar algo. Pero no así, no con violencia. Se atrevió a mirar a su alrededor, el miedo y la esperanza entrelazándose como un tejido. Hablemos. Dime cómo puedo ayudarte. Estoy dispuesta a escucharte, a ser tu voz. Un sonido agudo rompió el silencio, una silla se cayó al suelo y los ojos del ladrón se volvieron a centrar en ella. La furia cruda se mezclaba con incomprensión. ¿Y qué ganas tú con esto? Aquí estamos prisioneros de una vida que no pedimos. ¿Por qué deberías interesarte por nosotros? Ana sintió el sudor frío formar un río en su frente. Ojalá lo pudiera explicar, pero ¿qué diferencia hay entre tú y yo? ¿No somos parte de esta condenada sociedad que olvida a las personas? Justo entonces un grito estalló en la parte trasera de la cafetería. ¡Mamá! La voz era un cuchillo que se clava en la angustia. Ana se giró y allí estaba su pequeña hija, con los ojos llenos de miedo, pero también de una profunda confianza. El tiempo se moría en el aire. Ana sintió su mundo volverse a encauzar, como un viejo tren que retoma su viaje. Mantente allí, ordenó uno de los hombres con sombras en su rostro, pero Ana solo podía ver a su niña. La tensión colgaba del aire y el ladrón, incapaz de mantener la mirada, la desvió. ¿Qué harás entonces? ¿Dejarás a tu familia vivir en un mundo como este? Ana dio un paso más: lo que tú y yo hagamos aquí definirá el rumbo. Puedo seguir luchando por un cambio, pero debo saber dónde comienza la incertidumbre. Era una ola que estaba a punto de desbordar,
pero una chispa de esperanza iluminó el corazón de Ana. Hasta que una explosión sonora, distinta a la del disparo, resonó afuera. El sonido de sirena se acercaba, llenando el aire con una alarma profunda e inevitable. Es mi oportunidad, pensó el ladrón, su mirada ahora desenfocada. Ana sintió que el reloj giraba más rápido, la resolución del ladrón pendía de un hilo. La vida de todos en la sala estaba a punto de cambiar, pero ¿por cuál camino podría la conversación salvarlos, o la violencia reinaría al final? La respuesta se acercaba como la llegada inminente de la luz en la negrura, pero aún estaban al borde de la decisión. El ladrón inhaló profundamente como si toma de aire pudiera darle fuerzas para escapar. Se vio a sí mismo como un espectro, un alma errante buscando una salida. La vida que había llevado lo perseguía, cada paso resonando en su mente como un tambor que anunciara su condena. El ruido de las sirenas se hacía más fuerte, un recordatorio de que el tiempo se disipaba. Ana, desesperada, sentía que el corazón se le salía del pecho. Sus ojos estaban fijos en su hija, que aún estaba en la puerta, inamovible por el miedo a lo desconocido. Pero algo dentro de ella se encendió con la pregunta del ladrón: ¿qué harás entonces? Era una invitación y una amenaza, ambas en un solo rayo. Te entiendo, dijo Ana, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. Sé que la vida puede ser cruel, que te han fallado en todos lados. Muchos de nosotros hemos sentido eso, entiéndelo. Pero no hay cambio en la violencia. Fernando, aferrado a su propia sombra, observaba cada movimiento, cada respiración. Quería gritar, irse, pero la situación lo mantenía atrapado, como un espectador en un mal sueño. Ana, retrocede, pensó, pero sabía que ella jamás lo haría. En ese instante, el ladrón hizo un gesto hacia su pistola, apretando el metal desgastado. ¿Y qué opción me das tú? ¿Cuál es el camino sin violencia? Todo lo que he visto es dolor, sufrimiento. La gente se ha olvidado de nosotros. Ana sintió que sus palabras eran una cuerda en el abismo. Entonces hablemos de lo que necesita. Aprovechemos este momento. Tómalo como una oportunidad, no como el final. Nadie tiene que salir herido hoy. Los caminos pueden cambiar. La mirada del ladrón duró un segundo más. ¿Podría acaso susurrar un cambio en su corazón? En medio de su frenesí, las sirenas se acercaban cada vez más, como la marea que avanza y amenaza con tragarse todo. Y si la policía llegaba, todo se podría perder, pero un sonido proveniente de la entrada hizo que todos en la sala se giraran, y entre el destello de la luz, un grupo de oficiales irrumpió. Las voces se elevaron, todo se volvió confuso. Manos arriba. Al suelo. El ladrón quedó paralizado, sus instintos luchaban entre huir o enfrentarse, presa de su propia locura. Ana observó cómo el tiempo se interrumpía en una fracción de segundo. No hagas nada, gritó sintiendo el sudor frío en su pecho, mientras la adrenalina corría por sus venas. El ladrón la miró, sorprendida por su valentía. Las voces de los oficiales resonaban más alto, pero Ana solo podía ver la confusión en los ojos del ladrón. Ella tuvo una revelación, una idea que podría atraerlo hacia la empatía. Recuerda, no todos somos enemigos. No tienes que decidir eso tú solo. De repente el ladrón hizo un movimiento y la pistola apuntó a la esquina donde Ana y su hija se encontraban, atados por un cable invisible de amor y temor. Fue un momento de pura adrenalina, el aire se volvió espeso, y la decisión de todos pendía de un hilo. Ana. El eco de la voz de Fernando traspasó el caos, pero su mente estaba en guerra. ¿Auxiliarla o huir? La sala se convirtió en un torbellino de emociones. El ladrón respiraba con dificultad, su mano crujía al sostener el arma. Ana sabía que cada segundo estaba alejado de la posibilidad de un final feliz. Era un juego peligroso con la vida de todos en juego, y su próximo movimiento podría cambiarlo todo. ¿Qué harás, ladrón? La retadora pregunta de Ana se hizo eco en un silencio catastrófico. La tensión era palpable, y todos esperaban ansiosos lo que seguiría. Había un camino por delante, pero ¿cuál elegiría el ladrón en esta encrucijada mortal? La vida de cada persona allí dentro dependía de su respuesta. Ana sintió una sombra pasar por su mente. ¿Sería suficiente su humanidad para cambiar el rumbo? ¿Podría un simple diálogo ser la clave de la salvación? El ladrón apretó los dientes y su mirada se oscureció. Era el instante decisivo.
¿Se convertiría en un héroe o permanecería como un villano en la historia de los olvidados? La sala se llenó de un silencio denso, un vacío donde cada respiración parecía ser un eco desgarrador. El ladrón, en medio de su tormento interno, sintió que las miradas de Ana, su hija, y de Fernando atravesaban su pecho como dagas. La suavidad de la voz de Ana lo había sorprendido, desafiando la brutalidad que tanto había abrazado. La pistola temblaba en su mano, un peso que representaba más que solo un arma, era su pasado, su emoción, su futuro incierto. ¿Qué camino?, se preguntó en su mente mientras las sirenas seguían un lamento lejano. ¿Qué haría un héroe aquí? Esa pregunta lo acechaba, como un susurro durmiendo en algún rincón de su mente. Ana no se movía. Su valentía era un faro en aquella sombra aterradora, marcando un camino poco probable hacia algún tipo de redención. No hay héroes perfectos, musitó entre dientes, como si supiera lo que pensaba el ladrón. A veces se trata de dar un paso atrás para salvar a otros. No todo está perdido. El ladrón frunció el ceño, sintiendo el roce de sus recuerdos dolorosos, las noches en la calle, los gritos por comida, las promesas rotas de aquellos a quienes había confiado. No. Esto no puede ser. Agachó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Ana. La lucha dentro de él lo estaba desgastando, fuera, la policía se reagrupaba, organizando una ofensiva. Oía gritos lejanos, órdenes turbulentas en las que era muy consciente que podía encontrar su final. Rápido, se acaba el tiempo. La adrenalina lo mantenía alerta. ¿Sería el fin de su historia? No puedo ser un monstruo, pensó, aunque el eco de su vida pasaba por delante como un desfile de sombras descarnadas. Fernando, sintiendo que la situación estaba escalando, comenzó a moverse lentamente hacia la esquina donde se encontraba su celular, su último recurso. En el fondo sabía que no podría dejar que todo terminara así. No, Ana, no, murmuró impotente y lleno de dudas. Ana giró rápidamente hacia él, un grito desbordante escapó de su boca. Por favor, detente. No lo hagas. Un nuevo movimiento del ladrón dejó a todos con el corazón en la garganta. La intención estaba ahí, pero su confusión lo mantenía a la deriva entre la violencia que había conocido y la esperanza que le ofrecían las palabras de Ana. ¿Qué harás, ladrón? ¿Te dejarás ahogar por tu dolor o tomarás las riendas de tu propia historia? Ana sentía que cada palabra era un lanzamiento de salvavidas. Mientras el ladrón la miraba, su mano comenzó a bajar, un gesto que dejó a todos atónitos. El silencio que lo envolvía se convirtió en un grito sordo de posibilidad. Quizás podía dejar atrás la vida que había tenido. En ese instante, sin embargo, un grito rompió el aire, la policía había comenzado a entrar. Las voces de los oficiales estaban más cerca, apuntando hacia el ladrón. El pánico se adueñó de la sala. ¿Huir o entregarse? El ladrón sintió que el tiempo se ralentizaba, que un remolino de decisiones lo arrastraba. Podía optar por cambiar su destino, la presión se acumulaba, y de repente un destello de valor iluminó su rostro. Suéltame, ordenó, al mismo tiempo empujando a Ana de un lado mientras intentaba salir. El clamor de los gritos de la policía sonaba como tambores de guerra. Ana crispó los dedos, sintiendo que cada golpe de su corazón latía con el eco de su pregunta. Fue un movimiento desesperado que los arrojó a todos hacia el abismo, en el cual la vida de cada uno pendía de un hilo. La incertidumbre llenó la habitación, el ladrón ahora avanzando, el último gesto de rebelión o desesperación. ¿Se quedaría a pelear con el destino que había forjado, o se alejaría hacia un futuro que aún estaba por definir? Un sonido sordo resonó en el aire en el momento menos esperado. Era un disparo, y la sala se sumergió en el caos. ¿Quién había disparado? ¿Un oficial? ¿O todavía el ladrón en su lucha interna? El futuro de todos pendía de un hilo cargado de preguntas que solo podían responderse con el tiempo. El disparo resonó en la sala como un trueno, sacudiendo a todos los presentes. El ladrón se congeló, los ojos desorbitados, incapaz de procesar la realidad que lo rodeaba. Las miradas se cruzaron en un instante fugaz. Ana, Fernando, los policías, todos atrapados en esa fracción de segundo que definía vidas. La policía entró fulminante, gritando órdenes que se ahogaban en el eco del caos. Manos arriba. Al suelo, resonaba como un mantra en la balacera de emociones que se desbordaba. Ana sintió un nudo en la garganta, la forma en que su padre temblaba le rompía el corazón. ¿Qué camino había tomado esa noche, tan distante de la figura paternal que había conocido?
Hasta el suelo, gritó un oficial, su voz rasgada y firme. Con una maniobra rápida, se posicionaron para contener la escena, apuntando las armas hacia el ladrón, quien aún luchaba consigo mismo en el centro del huracán. Justo cuando el ladrón levantó la mirada de nuevo hacia su hija, un segundo disparo menos sutil estalló en el aire, proveniente de una pistola de un oficial que confiaba en imponer su autoridad. El ladrón por instinto se lanzó hacia el lado, pero el impacto de la bala fue certero, un giro macabro que lo hizo caer de rodillas, con la pistola de Ana aún en su mano. El tiempo se volvió un mosaico desbordante. Fernando se lanzó hacia Ana, cubriéndola con su brazo, mientras los gritos de los oficiales rebotaban en las paredes. No se mueve nadie. En esa balanza de poder una figura emergió del fondo. Era Marta, la mesera del bar, quien había estado en la cocina, ajena al asalto que se desarrollaba. Con un coraje inesperado, se acercó, atravesando el tumulto con una determinación que hizo callar el miedo. Déjalo, dijo su voz resonando con la autoridad de alguien que había vivido el dolor. Él tiene que decidir por sí mismo. Nadie merece morir aquí. Su mirada se posó en el ladrón, y por un instante hubo una conexión extraña, un entendimiento que hizo que la bala parezca un eco lejano. Es hora de que elijas, insistió Marta, avanzando con pasos firmes. El ladrón, tambaleándose frente a las puertas de su propio infierno, sentía que un mar de decisiones lo ahogaba. De repente una nueva sirena se escuchó en la lejanía, elevándose sobre el clamor. Era un recordatorio de que no podía huir de su destino, de que cada modelo de su vida había llevado a ese punto, sus malas decisiones, sus aliados traicioneros, todos esos momentos que pesaban como cadenas en sus muñecas. ¿Vas a ser un héroe o seguir siendo un ladrón?, le preguntó Marta con una calma cierta. Algo en ella encendió un fuego en su pecho, un pequeño destello de la humanidad que había perdido. Pero en ese mismo instante la adrenalina y la desesperación tomaron el control. Ella avanzó hacia el ladrón, su mano extendida, un gesto de fe pura. No puedes vivir así. Hay otra salida, exclamó intentando abarcar el espacio vacío entre el dolor y la redención. La tensión llenó el aire y el ladrón sintió que las palabras de Marta transformaban el espacio, la posibilidad de liberarse de la oscuridad que lo había atrapado durante tanto tiempo. Sin embargo, los gritos lo rodeaban, y el sonido de una puerta que se abría abruptamente reveló que la policía había logrado lo que había venido a hacer. Un nuevo grupo de oficiales se unía a la refriega, listos para usar la fuerza si fuese necesario. La balanza pendía. El ladrón sabía que su siguiente respuesta podría ser la definitiva. ¿Podría dejar atrás su vida de sombras y tomar la mano que le ofrecían? La decisión estaba al borde de sus labios, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, un nuevo grito rompió el aire, esta vez proveniente de Ana. «Papá, no lo hagas». Fue un grito desgarrador que elevó la tensión a una nueva altura. El ladrón parpadeó, se detuvo. Todos contuvieron la respiración. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida por completo? La sala quedó en un silencio tenso y lleno de preguntas. ¿Dónde lo llevaría su súbita valentía? Finalmente se atreviera ¿a desafiar su destino? Ana sintió que el tiempo se desvanecía, la atmósfera se había convertido en un campo de batalla entre la esperanza y la desesperación. Al ver al ladrón paralizado, pudo vislumbrar un atisbo de humanidad en su rostro marcado por el miedo, tan desgastado como el de todos ellos. Fue entonces cuando decidió dar el último paso. «Tienes la oportunidad de cambiar», gritó con el corazón encogido. «No tienes que seguir esta vida de dolor. Te lo aseguro, hay un camino mejor. Déjanos ayudarte». La desesperación vibraba en su voz, resonando en los corazones de todos los presentes. Los ojos del ladrón se encontraron con los de Ana y por un instante, el caos fue reemplazado por un silencio abrumador. El eco del sentimiento abrumador que la rodeaba era casi palpable. Todos estaban a la espera de su decisión, una elección que podría hacer temblar los cimientos de su vida y la de aquellos que anhelaban el fin de la violencia. El ladrón, atrapado entre dos mundos, comenzó a temblar. La mirada de Marta, llena de compasión, había calado en él. La realidad le estaba amargando el alma. Sintió el peso de su arma, ya no como un símbolo de poder, sino como una cadena que lo mantenía atado a un pasado del que deseaba escapar. «Yo no sé qué hacer», murmuró con voz quebrada, a punto de rendirse. Las sirenas estaban más cerca, la presión aumentaba, pero Ana, con su fe encendida, dio un paso adelante. «Te entiendo»,
Todos hemos sido lastimados. Pero aquí hoy, es tu oportunidad para ser algo más. Las palabras eran como un bálsamo para su espíritu atormentado. Desde el suelo, Fernando observó cómo su esposa luchaba por cada palabra, defendiendo lo que quería proteger, defendiéndose de lo que podría perder. Aquella era la mujer que había amado, que había decidido arriesgarlo todo por una extraña. Su pecho se llenó de orgullo, aunque cada músculo de su cuerpo le decía que todo estaba en riesgo. El ladrón observó a Ana. «Pero si me entrego, ¿qué pasará con nosotros? ¿Y si nada cambia?» La desesperanza brillaba en sus ojos, un reflejo de su propio dolor. «Cambiará. Te ofrezco una posibilidad para comenzar de nuevo. No estás solo». «No tiene por qué ser así», respondió Ana, segura de que cada palabra era un hilo que tejía un futuro. Fue entonces cuando la decisión del ladrón fue interrumpida por el estruendo del avance de los oficiales, pidiendo que se rindiera. La confusión llenó su mente. ¿Qué debo elegir? ¿La violencia o la paz? En un movimiento inesperado, lanzó su pistola al suelo. El clamor de metal resonó como un trueno en la sala. Todos contuvieron la respiración. «Detente», aulló una de las voces de los oficiales, apuntando hacia él. Ana dio un paso hacia adelante manteniendo la calma. «No le hagan daño. Él está eligiendo otra vida». La valentía brillante de su voz logró atravesar el ruido de las sirenas y las órdenes. La atmósfera se volvió un poco más ligera, pero la tensión seguía allí, en el aire, como flamas listas para consumir. El ladrón, parado con sus manos entrelazadas detrás de la cabeza, miraba a su alrededor, en medio de la transformación. Había una chispita de esperanza encendida en su pecho, como una brasa que se negaba a apagarse. Los agentes avanzaban, pero él no se movió. Con un tono de resolución, Alejandro, el oficial a la cabeza, se acercó. ¿Estás dispuesto a entregarte? Es tu oportunidad de hacer las paces. La voz del agente era firme, pero en ella había un matiz de comprensión. El ladrón, con la mirada perdida y llena de luces y sombras, finalmente dejó ir el miedo que lo abrazaba. Sí, quiero cambiar. No quiero seguir así. Lloró sin lágrimas, como si dejaran caer un peso de sus hombros. La sala, que un momento estuvo envuelta en el caos, fue mínimo al darse cuenta de que su decisión resonaría más allá de ese café, un eco de redención. Con manos suaves, los oficiales hicieron que se arrodillara, mientras una luz de esperanza comenzaba a brillar en la penumbra. La multitud estalló en un murmullo, algunos aplaudían, otros lloraban al ver que se elegía la paz sobre la guerra. Ana y Fernando, viendo cómo el ladrón se entregaba, se unieron brevemente en un abrazo. Su familia, su amor, había resistido la tormenta. Gracias, murmuró Ana, asomando un brillo de esperanza en sus ojos. Quizás todos podamos sanar. Mientras las luces de la policía seguían brillando en la distancia, todos comenzaron a darse cuenta de que en esa noche oscura, la valentía y la bondad habían encontrado su lugar. El camino hacia la redención podía ser largo y desgastante, pero aquel paso era el comienzo. La vida continuaría con cambios en combates, pero siempre se podría optar por construir sobre lo que se había destruido, y así, en aquel pequeño café de esquina, donde el terror había intentado reinar, la vida siguió adelante. Cada uno de ellos había aprendido una lección crucial: la verdadera valentía reside no en el arma, sino en el corazón que elige hacer lo correcto. El futuro esperaría a que cada uno encontrara su camino hacia la luz. Recuerda, para seguir nuevas historias y vivir más aventuras como esta, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale like ahora para que el algoritmo lo comparta y muestra tu apoyo al canal. No olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que deben ver esta increíble conclusión. Este es el momento de brindar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.